No nacemos con autoestima, se va construyendo a medida que avanza el tiempo o destruyendo. Para mí la autoestima, o construir el autoestima, es un proceso que nunca termina. El autoestima está muy relacionado a quién eres tú. Me sentí tan bien después y decir, pucha, qué rico superar esto que yo no me atreví a hacer. Y una de las cosas cruciales de la confianza en ti mismo es escucharte a ti mismo. Hola, bienvenidos a Conversaciones Audaces. El día de hoy vamos a conversar sobre construye tu autoestima. Estamos aquí con Amalia. Hola. Hola Amalia, ¿cómo estás? Y miren, antes de empezar, en realidad queríamos hacer una mención de agradecimiento a nuestros seguidores de México, porque en los últimos 30 días hemos visto que la mayor audiencia que tenemos es la de México, seguida por la de Perú y España, y lógicamente Amalia y yo estamos muy contentas porque cuando uno inicia con estas iniciativas, por lo general te siguen pues tus amigos de tu país, pero de pronto cuando vemos que nos siguen personas de México y España, vemos que lo que estamos haciendo está teniendo cierto impacto y de verdad que les queríamos agradecer a nuestros amigos de México, España, también hay amigos de Latinoamérica, pero principalmente de México. Estamos gratamente sorprendidas. Yes. Y felices de llegar a esa audiencia, ¿no? Que está creciendo. Sí, muy felices. Bueno, como les decía, vamos a hablar de construye tu autoestima. Y en realidad, yo me puse a pensar cuando definimos este tema, yo dije, ha debido de ser incluso como el primer episodio, ¿no? Porque es tan importante hablar de autoestima. Y hemos puesto construye, porque en realidad nosotros, lógicamente, no nacemos sabiendo quiénes somos, no nacemos con autoestima, se va construyendo a medida que avanza el tiempo o destruyendo. Así es. Y se puede destruir en realidad o construir con cada decisión que tomamos. Así es. Sí, hay un dicho bien interesante de Caroline Myss como para empezar la conversación, que es, ella nos dice, no nacemos con la cuenta corriente de la autoestima en positivo, ¿no? Claro. Y muchas veces incluso si el ser que está en la barriguita de la madre pasa por situaciones complicadas, en las cuales la madre ha estado en situaciones de abuso o de violencia, ese ser incluso puede nacer con el autoestima en negativo. Claro. ¿No? Y efectivamente es un viaje, es un proceso en el cual tú lo vas construyendo a lo largo de tu vida. Para mí la autoestima, o construir el autoestima, es un proceso que nunca termina. Y es decisión tras decisión, ladrillo tras ladrillo que tú vas poniendo para convertirte en esa persona que quieres ser, ¿no? Que te hace sentir feliz y que te hace sentir plena, sin ceder pedazos tuyos al que dirán, a lo que se debe hacer, a cómo te debes vestir, en fin, ¿no? Que es la manera como uno va perdiendo autoestima desde que te van de alguna manera, con la mejor intención del mundo, pero sometiendo a una serie de estándares de la sociedad que son, digamos, presiones externas a la autoestima de cualquier persona, ¿no? Claro, tú has mencionado un tema que es cierto, ¿no? Nosotros, entre los 0 y 7 años, recibimos todas estas indicaciones, ¿no? De nuestros padres, bueno, de nuestra casa, de quien nos educó. Y básicamente esas indicaciones son, bueno, programas, cosas que tenemos con nosotros, incluso nuestra manera de pensar, ¿no? No solamente nuestra manera de pensar, sino de pronto de quién puedes o no puedes, o debes o no debes ser amigo, quién más o menos debe ser tu pareja. Entonces, es como que del niño nos dan, como digo, ¿no? Estas indicaciones y de pronto nosotros seguimos creciendo, digamos, y sucede un momento interesante que es a los 13 años donde recibimos nuestra confirmación, ¿no? Si es que eres católico o si eres judío, recibes el bar mitzvah o bar mitzvah, que básicamente es ese momento en donde tu tribu, esa que te dijo, oye, así debe ser la vida, te dice,
¿sabes qué? Ahora te honro a ti como un individuo y a partir de la fecha incluso tú puedes decidir en ese momento quién es tu padrino de confirmación, ¿no? Entonces tú empiezas este proceso de individualización que obviamente está ligado a lo que es el autoestima, pero todavía es muy pronto, ¿no? Y ahí empiezan estos temas que normalmente suceden con los adolescentes, que es ¿cuántas veces he escuchado esta frase? La rebeldía y esta frase típica que dice, mejor díselo tú, que no va a querer que yo, su madre, se lo diga. Mejor díselo tú a mi hijo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tiene un medio sabor de ¿sabes qué? O sea, yo como, digamos, chico, adolescente, ya quiero empezar a tener mis propias maneras de pensar, mis propias decisiones, porque claro, lo que sucede es que tú estás en casa, tú puedes pensar algo diferente, pero no te sientes cómodo para decirlo. Porque no vaya a ser que digan, oye, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loca? ¿De dónde me sacas esas ideas? Oye, hijito, cambia de amigos, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, de hecho, nuevamente, o sea, entre los 0 y los 7 años, como tú dijiste, somos esponjas, ¿no? Somos esponjas que aprendemos todo lo que, los programas, las costumbres, las formas de ver el mundo, lo que nos enseñan los padres, los amigos, el colegio. Ahí se comienza la cabeza a llenar de parámetros, de información, de programas que son como el lente con el cual tú vas a ver el mundo. Claro. Llegas a la adolescencia, como tú dices, y comienza esta revolución química dentro de la persona, incluso hormonal, y se generan todos estos cuestionamientos, ¿no? Y son en muchos casos cuestionamientos saludables, pero no estamos acostumbrados a los cuestionamientos a la tribu. ¿No? Claro, la tribu que es tu familia. Que es tu familia, que es tu entorno, se siente muy incómodo cuando tú comienzas a cuestionar parámetros, formas. De la tribu. De la tribu, ¿no? Porque en la realidad la tribu está para sirve como un ente protector y de para sobrevivencia. Protegerte, acompañarte, pero lamentablemente en muchos casos también para limitar tu desarrollo como persona. Para que estés protegido. Para que con la intención de la protección. Con la intención de la protección, claro. Pero a veces... Con la intención de que sobrevivas, ¿no? Porque básicamente... Eso viene de la época de las cavernas. Claro. Lamentablemente se convierte en un proceso a través del cual te quieren imponer estándares y parámetros. Claro. La tribu, que es la familia cercana, se extiende al grupo, a la sociedad cercana. Y claro, uno termina viviendo de acuerdo a una serie de estándares y parámetros externos a los cuales tú aspiras a cumplir. ¿No? Tú aspiras a cumplir con el tipo de trabajo que tienes que tener, el tipo de vestimenta que tienes que tener, el tipo de música que debes escuchar, el tipo de logros que debes de tener, porque también... Claro, casarte, tener hijos, estudiar medicina, porque hijito, todos en la familia hemos estudiado medicina. Y la casa propia, y el auto, y en fin, o sea, es mucho estándar externo el que afecta el cómo tú vas desarrollándote a lo largo de tu vida. Entonces, en ese proceso, tú te puedes perder. Te puedes perder porque incluso tú, como decías un ratito, ¿no? Probablemente tú tienes una manera de pensar diferente, pero como todavía estás en casa, en el techo de tu familia, algunas veces tienes que reprimir. Mientras vivas en esta casa. Ahí tienes que reprimir un poco lo que tú piensas. Y es ahí donde empiezas como a desdibujarte. Exactamente. Empiezas a acomodarte porque de alguna manera quieres también estar protegido, ¿no? Entonces dejas de decir cosas, dejas de hacer cosas para encajar y para honrar a tu familia. Así es. Así empezamos. Así empezamos, así es. Entonces vas cediendo partes tuyas, ¿no? Que dejas de expresar. En el camino, tú eres un ser completo que va cediendo pedacitos tuyos al que dirán sobre un tema, ¿no? Sí. Al aspecto, en fin, probablemente dejas de decir lo que realmente piensas, dejas de estudiar lo que quisieras estudiar. Claro. Te dejas de vestir como quisieras vestirte y sigues los patrones. Entonces vas cediendo pedazos tuyos y vas volviéndote, digamos, una versión muy limitada de lo que quieres ser. Por eso regreso a la definición inicial, que es el viaje de ganar autoestima, es el viaje de convertirte plenamente en el ser que tú eres. Que tú eres. Claro. Y expresarte al 100%
expresar al 100% ese ser que tú eres. Ujú. Y eso es lo que te va a dar la tranquilidad, la felicidad y la plenitud de vida al margen de los estándares externos. Exacto. Pero claro, es un viaje dificilísimo. Es un viaje dificilísimo. Aparte, además, claro, o sea, cuando tú estás en este proceso, puedes incluso recibir como información, mejor no digo esto porque si no digo esto no me van a querer. Sí. Uy. ¿No? Entonces, Ese ¿qué tema pasa? Eso te lo llevas contigo para tu adultez. Entonces, dejas de decir cosas que tú... Lo que piensas. Dejas de decir lo que piensas, Sí, claro. ¿no? Para empezar. Pierdes tu voz, ¿no? Es lo que se llama perder tu voz. Pierdes Sí. su voz. Porque básicamente lo que estás buscando es aceptación, Así es. amor, que te quieran, ¿no? Y que no te rechacen, sobre todo, que es uno de los miedos más grandes. Los ¿no? miedos más grandes al rechazo y también el miedo a la soledad es uno que impacta mucho. Mira, yo tengo este ejemplo. Tú y yo seguimos mucho a Caroline Myss, ¿no? Ella tiene 2 libros, uno que se llama La anatomía del espíritu y el otro se llama ¿Por qué la gente no sana? No sana de sus dolencias, ¿no? Y ahí hay un ejemplo increíble de la conexión entre la autoestima y la salud de la persona. Sí. Da este ejemplo de una persona, de una mujer que tiene cáncer de seno y que se cura y regresa el cáncer, se cura y regresa el cáncer, se cura y regresa el cáncer. Y Caroline Myss es una intuitiva médica. Ella tiene la capacidad de ver no solamente la enfermedad en el cuerpo de la persona, sino las razones que están asociadas a esa enfermedad. Y entonces trabajando con esta mujer para tratar de entender por qué la recurrencia de la enfermedad, un día esta mujer le confiesa y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy segura que el día que me sane, mi esposo me va a dejar. Y es un ejemplo real. Eso te pinta de cuerpo entero como un déficit de autoestima enorme en esa persona, la lleva a ver en su enfermedad el camino para no quedarse sola en la vida. Claro. Entonces, el no haber trabajado en su momento esos déficits de autoestima la lleva a tratar de llenarlo de una manera que es incluso patológica y casi mortal para ella. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros no trabajamos en nuestra autoestima. Cosas muy serias como esa y otras que simplemente son situaciones en las que tú te limitas tu máximo potencial porque simplemente no te atreves, ¿no? Hace poco, hablando un poco de mi autoestima, por primera vez en mi vida, a los 56 años, canté karaoke. Y yo me imagino que a la gente le va a parecer gracioso eso. El miedo al ridículo, ¿no? 2 veces, es más, en un mes o menos de 2 meses he estado con el micro cantando karaoke y yo juré que nunca en mi vida me iban a parar con un micro a cantar karaoke. Sin embargo, una vez superado el tema y que además que fue muy divertido y me reía yo de mí misma en esta situación tan ridícula porque además no canto nada bien, me sentí tan bien después y decir, pucha, qué rico superar esto que yo no me atreví a hacer. Y a ridiculizarme y a reírme de la situación. Y eso fue yo sé que suena una decisión absurda, pero no es tan absurda. No, es importante. Porque ese es un ladrillito que yo puse en mi camino de seguir construyendo mi autoestima, ¿no? Y lo hemos hablado, el hecho de estar acá es otro gran ladrillo en la construcción de mi autoestima, es superar una serie de cosas para poder estar hablando en público. En fin, ese es solamente un ejemplo. Ahora, porque nosotros hemos hablado de, claro, los programas que recibimos, hemos hablado de un poco cómo te desdibujas, pero de pronto sucede un momento en el cual dices, ¿sabes qué? Ya no doy más. Y está. Ya me cansé de este trabajo, me cansé de esta relación. Yo no voy a dejar, no sé, por decirte, de realmente de poder dedicarme a lo que yo quiero porque mi marido no me deja. O porque cualquier motivo que haya detrás, ¿no? Entonces hay un momento que dices, bueno, ya basta, ¿no? Se acabó.
Sí. Ya no quiero. Y viene lo que algunos le llaman como la revolución, ¿no? Que es la revolución primero interna, obviamente, porque eres tú quien tiene que decir ya basta, ya no quiero más. Así Y es. voy a empezar a construir mi autoestima. Poco a poco. De a pocos, ¿no? De hecho, hay un caso de esta Tina Turner, la cantante, que ella decide, ¿no? Empoderarse, porque está muy relacionado al empoderamiento, decide empoderarse y decir, ok, yo voy a hacer esto, yo voy a cantar, tal. Y ella cuenta que su marido le empieza a pegar. Sí, claro. ¿No? Porque claro, porque cuando tú cuando tú dices ya basta, lo que estás de alguna u otra manera diciéndole a tu entorno es, por si acaso, la regla del juego, nuestra relación va a cambiar. Y tu entorno, que normalmente son tus amigos, normalmente, bueno, los amigos probablemente pueden apoyar más, pero la familia, tu pareja, no van a estar de acuerdo. Se incomodan mucho. Se incomodan mucho. Entonces, lo que va a suceder, lo que por lo general sucede, es que obviamente no te van a apoyar. O sea, digo obviamente porque por lo general es así, ¿no? Como el caso de Tina Turner. Y en general, a ver, a mí también me ha pasado que yo era como que ya estaba en el extremo de la empatía. Y cuando tú estás en el extremo de la empatía, lo que haces es literalmente te desdibujas. Porque dejo de decir tal cosa porque probablemente a mi familia no le va a gustar, o mejor les digo tal cosa porque eso sí les va a gustar. Y de pronto cuando me doy cuenta miro para atrás y digo, miércoles, ¿qué he hecho con mi vida? Dios mío. Claro, o sea, no me conoce. Complacer a todo el mundo. Claro, ¿no? O sea, no saben ni siquiera quién soy, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a decir lo que realmente yo pensaba de temas incluso probablemente importantes y yo les comienzo a decir, mira, no, yo no estoy de acuerdo con esto que tú piensas, porque eso también sucede. Empieza el ellos y el tú. ¿No? Yo no estoy de acuerdo con estos programas, esta manera de pensar y esto. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso de esta manera. No se trata de pelearte con nadie. Se trata simplemente de decir, sí, claro. ¿quién eres tú? ¿No? Dar tu opinión. Y ahí empezó, en mi caso, un tema de, oye, ¿qué te pasa? Tú eres una chica, pues, no sé, súper suave, súper sweet, y ahora, ¿qué te pasó? ¿No? Porque también sucede que en ese momento tú no ecualizas bien, sí, claro. Y probablemente en ese momento de querer empoderarte, sale con igual fuerza. sale con fuerza, sale con todo, y el camino puede ser como bumpy, ¿no? Como dice, o sea, el camino no necesariamente es fluido, hasta que encuentras el balance, así ¿no? Es. Hasta que encuentras el balance y dices, oye, ¿sabes qué? Probablemente para decir las cosas quizás las puedo decir de otra manera, pero quiero que me empiecen a conocer. Y también el tema es que se construye, ¿por qué? Porque el autoestima está muy relacionado a quién eres tú. Así es. Entonces, obviamente, cuando eres chico no sabes ni siquiera quién eres. Claro. Y bueno, sabrás quién eres toda la vida. O sea, toda la vida nos vamos a ir conociendo. No es que hoy día ya yo sé perfectamente quién soy. No. O sea, yo me voy a ir conociendo y te vas conociendo con las situaciones y con las interacciones con las personas. Sí. ¿No? O sea, es un proceso. Sí, y eso que has dicho es cierto. Cuando uno está embalsando o aguantando cosas y hay momento en el cual ya no puedes más, hay como una reacción explosiva, ¿no? Y se hace todo con las primeras acciones para recuperar tu autoestima vienen con mucha fuerza, ¿no? Sí. Y bueno, todo el movimiento para empoderarte, empoderar a la mujer y todas estas, ¿no? Todos estos movimientos que son más públicos, hasta cierto punto lo hacen desde un lugar de la fuerza, inicialmente como tratando de romper el paradigma, romper el molde en el que están. Sin embargo, cuando tú trabajas en tu autoestima poco a poco, dejas ese lado de la pelea y de la lucha y de la fuerza, y cuando realmente estás parado, no en pelear por algo o defender algo, sino en ser ese algo, es cuando ya estás donde tienes que estar. No, simplemente lo eres. Simplemente eres tú, personificas lo que es tu ser, tu expresión. Todos los aspectos tuyos están claros, están visibles. Ya no tienes que pelear por nada, simplemente eres eso. ¿No? Pero al principio uno empieza como necesita la fuerza para romper inicialmente de esa
estar metido en ese molde, en esa cajita, ¿no? En la que sueles terminar cuando cedes mucho de tu espacio, de tu personalidad, de tu forma de ser, ¿no? Ahora, el autoestima, para mí de las cosas más importantes de la autoestima es, o sea, básicamente es autoestima, es confianza Quiérete. en ti mismo. Amor. Confianza en ti mismo, ¿no? Y una de las cosas cruciales de la confianza en ti mismo es escucharte a ti mismo. Uh-huh. Y yo creo que ahí está como el kit del asunto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros nos escuchamos, pero algunas veces eso que escuchamos lo metemos debajo de la alfombra. No nos gusta. Porque es muy duro, ¿no? Entonces, y ahí empieza, y Carol Mills también lo comenta, una de las claves de la intuición es tu autoestima, porque Claro. crees en ti. Claro. ¿No? Uh-huh. Y intuición, estamos hablando de intuición de todo tipo. Uh-huh. Desde la intuición de sobrevivencia, de que te vas a comer o lo que sea y te dicen, no comas sal. Uh-huh. O sea, ese mensaje tú lo recibes. O sea, Uh-huh. para de comer chocolate. O sea, ese mensaje lo recibes sí o sí, uh-huh. todos lo recibimos. Y tú empiezas a negociar, ¿no? Con lo que escuchas y, ay, esta es la última vez. Ay, no, el último pedacito. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Y aparece el saboteador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto es, lo decimos en broma y nos reímos, pero en verdad es bien delicado. Porque lo que pasa es que tú empiezas a mentirte. Claro. ¿No? Entonces empiezas a decir, no, es la última vez, pero no es la última vez, pues, porque vuelve a suceder. Y sigues comiendo azúcar, sigues comiendo chocolate, pero hay algo en ti que te dice, para, y sigues, sí. ¿no? Entonces te mientes. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que nosotros no podemos hacer y no nos perdonamos, que es mentirnos. Nos odiamos cuando nos mentimos. Nos odiamos. Al día siguiente, no, mañana voy a hacer gimnasio y no lo haces. Te odias. Cuando te saboteas. Te odias, te incomodas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te odias y te incomodas, estás fastidiado, estás molesto, es contigo, pero como tienes tanta rabia, tienes que echar la culpa a alguien. Entonces bueno, ahí empieza... Eso es clásico, ¿no? Es clásico. Y ahí empieza el tema de mirar afuera y de estar molesto con todo el mundo, con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu tía, con tu pareja, Y le echas la culpa a todo el mundo. Y le echas la culpa a todo el mundo sí. y vives, como vive mucha gente, en la queja. Uh-huh. No es que mi jefe me dijo, no. Acá tu jefe no tiene nada que ver. Uh-huh. Acá tu mamá no tiene nada que ver, tu pareja no tiene nada que ver. Es tu incapacidad de no solamente escucharte porque sí te escuchas, pero de hacerle caso a eso que estás escuchando, de no te comas la torta, siéntate con tu jefe y habla con él. Finalmente habla con tu mamá y dile eso que le tienes que decir. Uh-huh. Entonces, el fastidio no es con nadie, es contigo. Es contigo mismo. ¿Por qué es el fastidio contigo? Porque odias mentirte. Uh-huh. Entonces, al final, lo que sucede, esas molestias que tiene mucha gente, estoy incómoda, me siento incómoda, no sé, me siento vacío, es porque te mientes. Bueno, por eso decimos, ¿no? El viaje de construir el autoestima, o sea, no es un viaje fácil, es un viaje que va a estar lleno de incomodidades, porque tienes que mirar adentro. Sí, porque aparte de lo que te dicen, siempre es incómodo. Siempre es incómodo. Siempre. Tú vas a mirarte adentro y lo que te dicen es, analiza tu déficit de autoestima, ¿dónde lo tienes? ¿No? Y lo vas a tener respecto de cómo te ves. Lo vas a tener respecto de cuál es tu relación con el dinero, en tus finanzas. Uh-huh. Lo vas a ver en el aspecto de las relaciones con amigos, de las relaciones laborales, relaciones de pareja. El autoestima se va a expresar de una u otra manera en todos esos frentes. Y en algunos vas a tener un mayor déficit que en otros. Claro. Y vas a tener que trabajar cosas diferentes. Sí. Pero significa mirarte, escucharte, pero entrar y mirar. Y por lo general mirar esa parte que no quieres ver. Que es la famosa sombra o shadow, que es la que está atrás de ti, ¿no? Que no quieres voltear a mirar. Uh-huh. Porque ahí es donde está el trabajo personal, el trabajo de transformación. Solamente con un trabajo profundo de transformación, donde realmente atiendes esos déficits, sea el que sea, vas a lograr realmente construir tu autoestima de manera sólida. ¿Por qué? Me explico.
A veces nos vamos por el lado de ponernos a hacer mucho deporte, ¿no? Y comenzar a vernos súper bien y ganar medallas y ganar competencias y todo lo demás. Y claro, es un boost a tu ego, no necesariamente a tu autoestima, ¿no? Claro. Y está bien hacerlo. Y está bien. Si nada es en contra de eso. saludable, bienvenido sea, claro. Nada en contra de eso. Lo que pasa es que a veces llenamos el panorama de eso, claro, sin atender los temas internos. Entonces, tiene que ir todo de la mano. Tiene que ir todo de la mano, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho en esa otra parte que nos da las hormonas digamos, el shock de hormonas que te hace sentir bien por un lado, y además el reconocimiento inmediato externo porque te dicen eres un campeón y además te ves increíble. Y claro, eso alimenta, de alguna manera dicen, me siento bien, alimenta tu ego y tu autoestima también, pero es más tu ego. En el tema autoestima hay cosas más profundas que hay que revisar, ¿no? Que son las que implican más trabajo. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, yo puedo ser una persona muy insegura de mí misma, de mis capacidades, ¿no? Y me la puedo pasar echándole la culpa a mi jefe, a la empresa, a todos de mi falta de desarrollo profesional, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hay gente que no quiere, por ejemplo, que le tiene miedo al error. O sea, no quieren asumir más responsabilidades ¿por qué? Porque tienes miedo a equivocarte, ¿no? Hay gente que no delega tampoco. Hay gente que no delega porque tiene miedo a perder el trabajo. Entonces, hay una serie de comportamientos tuyos en el campo laboral que indican inseguridad y un problema de autoestima, digamos, maquillados, que no te permiten progresar en el campo laboral, pero tú le echas la culpa al jefe que no vio tu trabajo, a la empresa que no está reconociéndote, en fin, no estás mirando lo que tienes que cambiar adentro. Sí, claro. Hay un tema también que es un poco relacionado a lo que tú comentas, que es una manera de ver si realmente tú tienes autoestima. Mucha gente habla del tema autoestima. Yo creo que, a ver, casualmente como se construye, yo creo que sí, en el proceso podemos tener muchas dudas. Oye, ¿tendré, no tendré yo acá? Y una manera en realidad de poder ver cómo está tu autoestima es, a medida que vas teniendo tu día, tienes que ir viendo qué cosa te va doliendo. Ese es un buen termómetro para ver cómo está tu autoestima. Es decir, no sé, yo estoy en un café, entra un amigo y de pronto entra y no me saluda. Pásese así de frente. Y entonces, claro, me duele. Entonces, eso que te duele significa que, primero que te lo tomas personal. La vida no es personal, la vida es impersonal. Y ahora podemos explicar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso te duele, cuando existe un dolor de cualquier tipo, oye, no me saludó, oye, no me dio like en el Facebook, whatever, oye, no. Entonces, cualquier cosa que esté fuera tuyo, que te duela, significa que tú has entregado tu poder a eso que está fuera. Entonces, lo que tienes que hacer es recuperar eso. Entonces, cuando tú dices ver internamente qué sucede, es casualmente, una de las cosas es ver, oye, ¿por qué estoy tan pendiente de si me ponen like o no me ponen like en no sé, un post que puse en Instagram? ¿Por qué? Es reconocimiento externo eso, ¿no? Sí. Claro, es reconocimiento externo. Entonces ya, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué? Hay que mirarte adentro, ¿no? ¿Por qué necesito yo que exista este reconocimiento interno? O sea, tú tienes que ver qué pasa con tu vida ahí. Sí. ¿No? O sea, yo creo que una de las cosas que es interesante es esto, casualmente. O sea, ver todo eso que te duele para ir dentro y poder identificar qué está pasando hoy con tu autoestima. Cuando hablamos de que nos tomamos las cosas de manera personal, es porque el mundo no es personal. Las leyes del universo no están creadas para ti. Y esa es otra cosa. Y esa es ya la manera de ver, como tú decías un rato, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves la vida, no? Porque dependiendo de cómo ves la vida, las cosas te pueden afectar o no te pueden afectar, ¿no? Entonces, las leyes del universo, como rige el universo,
rige para todos de la misma manera, Así ¿no? es. Y existe la ley de gravedad, que si tú te tiras de acá del edificio, te caes y yo también. O sea, no es que contigo va a ser más buena gente. Igual que la manzana, nadie se libra. Nadie se libra, ¿no? De la ley de la gravedad, nadie se libra. Tampoco nadie se libra de muchas leyes de causa-efecto. De la ley de causa-efecto, que tú eres la causa de absolutamente todo lo que te sucede. Y así sucesivamente, ¿no? Y así como este amigo que entró al café y no me saludó, probablemente está teniendo un problema. No tiene que ver conmigo. O sea, entonces, si tú te tomas la vida personal, muy personal, en realidad ese es un lugar, o sea, todo eso que te afecta y que te lo tomas personal, esos son espacios que aún te falta todavía trabajar tu autoestima. Es decir, que como tú te sientes, no tiene nada que ver con lo que sucede afuera. Nada. Bueno, ese es el objetivo. Ese es el objetivo es que tú que tú te sientas tranquilo, feliz, pleno, muy al margen de lo que pasa afuera, muy al margen de los likes, de los que piensan, de los que dirán, etcétera. Y eso sucede, yo creo que eso sucede cuando tú te has escuchado y cuando la intención que tú tienes de hacer las cosas viene de un lugar del amor. Exacto. Y no viene de un lugar del miedo. O sea, si yo tengo la intención de, no sé, qué sé yo, hacer lo que hacemos este podcast. O sea, la intención que tenemos es ayudar. O sea, no queremos que nos reconozcan. O sea, lo que queremos es simplemente hacerlo desde un lugar del corazón, de compartir y de ojalá poder ayudar a alguien. Sí, y lo otro, a ver, ya yéndome más al papel de madre, ¿no? Y en base a mi propia experiencia. Yo creo que el tema de la autoestima, yo pienso, lo mejor que uno le puede regalar a su hijo es una buena educación, ¿no? Y el autoestima está ahí incluido, ¿no? Y para eso hay que dejar que el niño se equivoque y aprenda de los errores. Como madres a veces intentamos que no se caigan, no se golpeen, no les duela, pero en realidad hay que dejarlos. Porque ese es un músculo que tú vas construyendo para aprender de lo que falló, de los errores, ¿no? Es la única manera. Y los errores no tienen por qué minar el autoestima de nadie, al contrario, son un proceso de aprendizaje, porque esa es otra, ¿no? Que muchas veces no nos arriesgamos lo suficiente porque no queremos equivocarnos, porque eso es un golpe inmediato en nuestra imagen, en el que dirán, y por último, si no estás en un buen lugar, lo asimilas a nivel de tu autoestima, ¿no? Como los errores son simplemente un proceso de aprendizaje. Y lo otro es que cuando tú trabajas en ti, en tu autoestima, y estás bien parado, tienes un efecto positivo en la gente que está alrededor tuyo también. Sí. Eres un ejemplo para las personas que están fuera. Y a veces los hijos te miran, no te dicen nada, pero te miran, te están mirando. Y están aprendiendo de cada uno de esos ladrillos que tú construyes. Sí, es verdad. Tú le estás dando eso a ellos como regalo. A veces mis hijas me sorprenden cuando me dicen eso. Me dicen, no, yo estoy viendo esto, que estás haciendo esto y para mí es un ejemplo. Jamás se me ocurrió pensar en eso. Claro. Es más, yo decía, ¿qué van a decir ahora que su madre se sienta a hacer un podcast? Ahí vino la inseguridad. Y sin embargo, de manera muy espontánea me dicen, oye, me parece genial. Una de ellas. Entonces estás con cada batalla, con cada decisión, con cada ladrillo que pones, estás construyendo la tuya y siendo un ejemplo para otros, ¿no? Y yo creo que es la única manera de vivir la vida tranquilo y plenamente, ¿no? La autoestima suele hablarse de manera muy, muy superficial, cuando en realidad probablemente la construcción de tu autoestima es el viaje más importante de tu vida. Ese es uno de los propósitos de la vida, claro. Exacto. Absolutamente. ¿No? Y hay mucho miedo cuando hablamos, porque en cada decisión construimos o destruimos nuestra autoestima. Así es. Y también la del resto, ojo. Claro. Porque acabamos de hablar de un tema de culpas a todo el mundo, y no solamente culpas a todo el mundo cuando tú no te amas, sino que lo maltratas. Sí, claro. Y entonces, y una manera también de reconocer a alguien con autoestima es cuando esa persona realmente te empodera.
porque el mayor miedo que existe Claro. de una persona sin autoestima es empoderar al otro, porque si lo empodero probablemente me deja, probablemente me rechaza, ¿no? Si lo empodero, si hago todo lo posible para que brille la persona con su luz propia, si lo empodero, le digo, mira, ¿sabes qué? Tú lo haces excelente, tal, lo subo. Ese es las personas que hacen eso, que suben a otras, es una muestra clara de lo mucho que se aman ¿Y dónde y está del la poco autoestima? miedo que tienen de estas heridas que normalmente tenemos los seres humanos, ¿no? Pero es un Sí. viaje, ¿no? Sí, se dice, no sé quién dijo esto de, te deseo que tengas una autoestima tan alta que puedes ser humilde, Claro. ¿no? Y a veces hay gente que es muy humilde, pero que está en ese lugar de humildad con mucha tranquilidad Ujú. porque ya hizo su trabajo, Sí, ¿no? es verdad. Sí. Y pensamos mucho en qué decisión voy a tomar y tiene que ser la decisión correcta y entonces qué va a pasar después. También lo que pasa es que si estamos hablando de escuchar y escuchar a tu alma, a ver, tu alma nunca te va a mandar, nunca te va a decir exactamente lo que va a suceder después de la decisión, ¿no? Mm. Entonces yo creo que no hay que pensar en tomar la decisión correcta, sino tomar correctamente las decisiones. Ujú. Es decir, ¿desde qué lugar tomas esa Ujú. decisión? Ujú. ¿No? ¿Lo tomas desde el miedo? ¿Decides estudiar derecho porque te has sentido abusado, entonces quieres castigar a todo el mundo? ¿O quieres estudiar derecho porque realmente quieres ayudar a la gente? Ujú. ¿Desde qué lugar estás tomando esas decisiones? Sí. ¿No? Sí, Entonces yo creo que ya tenemos un poquito que cerrar. ¿Algún comentario de cierre sobre este tema? Como comenzamos, ¿no? Nadie llega a este mundo con la cuenta corriente y la autoestima llena. Es trabajo, es chamba, Ujú. pero es probablemente el trabajo más importante que haces para ti, ¿no? Si quieres vivir de manera tranquila, plena y ser, creo yo, la mejor expresión de ti en esta vida, necesariamente tienes que trabajar tu autoestima. Sí, de acuerdo. Yo diría que un par de cosas que pueden ser interesantes saber para que evalúes cómo está tu autoestima es, primero, lo que dije hace un rato, que es dónde has puesto tu poder, ¿no? Claro. Dónde has entregado tu poder. Y evaluar, digamos, probablemente un día, ¿no? Un día entero, ves, ok, ¿cuánto rato yo me paso pensando en qué va a pensar mi jefe? ¿Cuánto rato yo me paso revisando mis redes sociales a ver cuántos likes tengo? Ese rato que tú pasas, entonces lo ves, ¿no? Probablemente es 1 hora, probablemente son 2 horas, que reviso si me respondieron en WhatsApp, ¿no? Porque eso es poner tu poder en otra cosa, ¿no? Entonces, Y tu yo energía, diría, ¿no? y tu energía y tu vida, en Sí. verdad. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu día pasas esperando algo del otro, ¿no? Para que tú te sientas bien? Yo creo que esa es una manera. Y la segunda es, ¿cuánto te mientes Sí. a ti misma? Ah, claro. ¿Cuánto te mientes a ti misma Sí. que de alguna manera es sabotearte, Sí. ¿no? Sí, sí. Em, Bueno, esas son 2 formas prácticas de comenzar Son 2 formas prácticas de comenzar. Y hay que tomar decisiones. Sí. Hay que tomar decisiones, hay que camino de escuchar, hay que tomar decisiones. Cada día construyen su autoestima dependiendo de las decisiones que tomas. Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, Malia, listo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a otro episodio de Conversaciones Audaces sobre la autoestima. Si te gustó este episodio, compártelo. Acuerda de suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.